tenemos algún familiar o alguien que está padeciendo esta enfermedad. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El día de hoy, sé que tuviste que venir corriendo. Sí, claro, venir volando. Y eso te lo agradezco. Fíjate que estuvimos al principio del programa hablando sobre los tipos de depresiones, sobre las estadísticas que tenemos aquí en el país en relación a la depresión, y me gustaría hacerte algunas preguntas como específicas para que nos puedas ir aclarando. Perfecto. ¿La depresión es una enfermedad mental? La depresión está categorizada en la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud dentro de los apartados, sí, de los diagnósticos psiquiátricos, y pertenece a un grupo de espectro de trastornos, que son los trastornos del estado de ánimo. Hay muchas funciones de la mente. Una es el pensamiento, la conciencia, la memoria, el juicio. Uno es el estado de ánimo. Cuando se enferma esa parte del aparato psíquico, da lugar a una serie de trastornos. Por eso decimos que es todo un espectro. La depresión es uno de ellos. Normalmente el estado de ánimo puede fluctuar de una alegría normal a una tristeza, haciendo la diferenciación en relación a lo que se comentaba, a una tristeza relativamente normal, objetiva en relación a las circunstancias de la vida. Si nos va bien, pues estamos contentos. Si nos va mal, pues no estamos contentos, estamos tristes. Cuando se pierde el límite de esta tristeza, llamaríamos normal, se puede entrar a un estado de depresión como tal. Hay todo un tipo de formas de deprimirse, hablando con precisión clínica, ¿no? Puede haber una depresión mayor, una depresión menor, una depresión aguda, una depresión crónica, dependiendo, por ejemplo, de su intensidad o de su duración. En relación a si se presenta por alguna razón, por ejemplo, se hablaba de la depresión premenstrual, que la alcancé a escuchar, categorizada como síndrome disfórico premenstrual. La depresión posparto, por ejemplo, ¿no? Después del nacimiento de un bebé, una mujer que tiene síntomas depresivos vinculados a esa situación. La depresión como parte de otra enfermedad, por ejemplo, o enfermedades del sistema nervioso como la esclerosis múltiple, donde hay unas partes del cerebro que empiezan a sufrir deterioro, da como primeras manifestaciones una depresión. Es decir, si viéramos el abanico de posibilidades de la depresión, podemos encontrarlo como síntomas si hablamos de tristeza, como un síndrome si hablamos de un cuadro depresivo que está dentro de otra enfermedad más grande, como el trastorno bipolar también, la depresión como una enfermedad en sí misma, o incluso la depresión como un rasgo fundamental de la manera de ser de alguien que es característicamente depresivo o melancólico, por ejemplo, ¿no? Mira tú. Si hay gente que podemos decir, esta persona es depresiva, no porque presente, sino porque el tipo de personalidad que tiene es una personalidad depresiva. ¿Y ese tipo de personalidades, cuáles son las manifestaciones de conducta que presenta? Una de las características, la personalidad es una manera de ser. Sí. Es más o menos estable, aunque puede ser flexible, ¿no? Nosotros vamos defendiéndonos de las circunstancias de la vida en función de cómo tenemos herramientas. Es como si habláramos de una persona que tiene una sola herramienta para algo en particular, pues medio lo hace, ¿no? El que tiene más flexibilidad, más posibilidades, lo afronta con más eficacia. En todo caso, una persona con características de su manera de ser ya de por sí depresivo, es una persona taciturna, melancólica, triste, con una tendencia a sentirse menospreciado por sí mismo y que los demás lo menosprecian además, que tiene siempre dudas con respecto a su valor, a sus capacidades, facilidad por ejemplo, para la expresión afectiva, llanto. En las mujeres, por ejemplo, se puede dar una manifestación más exteriorizada de la tristeza. En los hombres, porque es una cuestión que la expresión de las emociones tiene un determinante genérico muy social. Por ejemplo, el hombre depresivo con mucha facilidad tiende al consumo de alcohol. Un tipo de alcohólico en particular es un característico depresivo. Por ejemplo, una persona que no toma tan seguido, puede pasar 2 o 3 meses sin tomar, pero el día que toma no puede parar. Entonces toma como una conducta que el alcohol, siendo un depresor, que le calma la angustia. Entonces pasan días seguidos tomando, luego le viene una cruda moral fuertísima y se arrepiente y para de tomar durante otra temporada para volver a reiniciar. Es el tipo de alcohólico clásico de personalidad depresiva. Ok, oye, qué interesante este tema, porque ya hicimos un programa sobre alcoholismo, Carlos. Entonces, no necesariamente todo alcohólico es depresivo. No necesariamente, claro. Okay. La otra contraparte, si se puede venir al caso en relación a que sale un poco del tema, sí.
fisiológicamente, es decir, los mecanismos cerebrales que regulan las emociones, el control de los impulsos, la necesidad de estímulos y de experiencias intensas, distinguen dos tipos fundamentales de personalidad adictiva. Esta que hablaba, que es más depresiva, y la otra que es con un inicio más temprano, con consumo de sustancias diversas, que tiende más a conductas delincuenciales, que tiene menos sentimientos de culpa, tiende más a la antisocialidad. Okay. Son, diríamos, que en términos fisiológicos, y que tiene que ver con puntos muy específicos del sistema límbico, que es el sistema donde se regulan las emociones en el cerebro, puntos muy específicos donde puede, una persona tener un tono hedónico, es decir, una capacidad de disfrute baja, o requerir estímulos intensos y constantes. Ok, ¿por qué Carlos, las mujeres son más, digamos, propensas a que se les diagnostique el trastorno depresivo? ¿Qué influye en la mujer? Sí, claro. Por ejemplo, en términos estadísticos, bueno, hay estudios que varían, ¿no? Pero se dice que en la población mundial, del 5 al 15% de los varones puede sufrir de un estado depresivo alguna vez en la vida, depresivo mayor. Y una mujer puede ser del 5 al 15 el varón, y de la mujer del 15 al 25. Es decir, que hay una facilidad para la situación de la expresividad afectiva, que es culturalmente pues una situación más inhibida en un hombre, y que también por condicionantes al hombre, su carácter, que los componentes de la personalidad se distinguen en temperamento y carácter. El carácter se busca más o se alienta más, por ejemplo, un carácter obsesivo, rígido, controlado emocionalmente, con una restricción en la capacidad de expresarse, y entonces es más fácil ver la emotividad, diríamos que cuando se encuentra excedida en una mujer que en un varón. Ok, voy a leerte algunas de las preguntas, porque tenemos nada más que un ratito de tiempo para que las vayamos respondiendo. Dice: quizá la depresión posparto no se cuente tanto ya que está contemplada, pero la depresión por un mal momento, ¿cómo la enfrentamos? Habría que distinguir. Bueno, la depresión posparto es bastante frecuente, ¿eh? Es impresionantemente frecuente. 5 de cada 10 mujeres que tienen un bebé pueden tener síntomas depresivos posparto. Algunos llegan a configurarse en una depresión posparto como tal, y hay otro fenómeno al que le denominan en inglés baby blues, ¿no? Sí. Un fenómeno de tristeza y melancolía que sucede unos días después del nacimiento del bebé. Sí es muy frecuente la depresión posparto. Ahora, si habláramos de una reacción depresiva, en todo caso, que no necesariamente tiene que configurar una enfermedad depresiva como tal, es una forma de afrontamiento depresivo ante una situación de crisis, que yo me imagino que es a lo que se refiere, ¿no? Es decir, a ver si entiendo esto, y para aclararlo a todas las personas que nos están escuchando. Cuando dices es la manera de reaccionar frente a un evento específico, es decir, manifiestan o presentan algunos, digamos, de los síntomas del trastorno depresivo. O todos, pero la salvedad está que, de acuerdo a los criterios que escuchábamos en un momento que se leían, es que no se cumple el tiempo. Okay. Por ejemplo, puede tener todos los síntomas de la depresión durante 2 días. Ya no se cumplen 2 semanas, y si no se cumplen 2 semanas no se categoriza ni fisiológica ni psicopatológicamente como una depresión. Ok. Fíjate que nos preguntan también, dice, ¿la depresión tiene que ver con la etnia? O sea, ¿los latinos la padecen como los orientales, o ellos son tan espirituales y lo evitan? La verdad es que no, puede haber mucha espiritualidad, pero no hay manera de evitarlo por completo. Okay. Ciertamente que hay algunas formas, por ejemplo, una manifestación muy relacionada a la depresión es el suicidio. De hecho, se hablaba de trastornos graves o síntomas graves, son ideación, rumiación, pensamiento, gesto, acto, intento o la consumación del suicidio. En todas estas también posibilidades está la manifestación suicida. Ya te estoy comprometiendo para el programa de suicidio. En ese sentido, por ejemplo, hay estudios muy claros que dicen que en la población estadounidense la gente blanca se suicida más que la gente negra. Y esto tiene que ver con una situación que puede ser muy de la manifestación cultural también. Bueno, se dice que la gente de características afroamericanas tiende más hacia la exteriorización de la agresividad. Es más externa, puede ser más potencialmente agresivo en alguna forma. Su trato es más rudo, es más hosco en algunas formas. No todos, ¿no? Claro, pero bueno. El blanco, en todo caso, es más autopunitivo. Él es más neurótico y se castiga más hacia la agresividad, la dirige hacia sí.
Entonces el riesgo suicida es más alto porque cuando sobreviene una situación de crisis, Sí. uno es más fácil que agreda y el otro es más fácil que se agreda. Oye, hay una pregunta de una persona anónima que dice, ¿cómo podemos ayudar a evitar la depresión postparto?